Vamos a continuar. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por cada uno que ha podido llegar. Lo importante de congregarnos, ¿sí? Gracias. Es que somos parte del mismo cuerpo de Jesucristo y por eso es muy importante. El apóstol Pablo decía no dejarse de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación, ahí donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor, ¿sí? Representado en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante. A veces reunidos no significa que sea dentro del salón, del templo, solamente puede ser reunido en una casa, puede ser a la orilla del río, puede ser reunidos, congregados con una palabra del Espíritu, amén. A veces, mientras que estamos trabajando, de pronto en un momentito nos reunimos y aparece una palabra del Señor y lanzamos una palabra de fe, de ánimo a alguien y ya significó una expresión de comunión. Amén. O a veces en la distancia, orar unos por los otros en el Espíritu. El apóstol Pablo decía, estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el Espíritu con ustedes. Porque estaba con ese anhelo, orando por ellos. Y entonces, eso, ¿no? Todo eso es comunión. Todo eso es no dejar de congregarse. Que a veces se usó para decirle a la gente que el horario, que había que venir a la reunión, que sí o sí, que si no el Señor te va a castigar, cosa que no dice el versículo, ¿sí? No dejando de congregarnos, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos con el tema de la esperanza, ¿sí? Hace varias semanas que venimos tocando el tema de la esperanza, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Romanos capítulo 8. El domingo pasado hablamos de la esperanza viva, ¿sí? Y hemos venido hablando de la fe de la esperanza o del evangelio de la esperanza, ¿sí? La esperanza del evangelio, ¿sí? Así que bueno, este tema es importante, que yo estoy insistiendo para que se abra el entendimiento y podamos decir, con razón, tanta insistencia, ¿sí? Se tiene que hacer un clic la mente y empezar a ver las cosas desde la esperanza, ¿amén? Pero de la esperanza de Dios, no desde mi esperanza, sino desde la esperanza de Dios. Empezar a ver las cosas desde la esperanza de Dios. ¿Desde dónde? Desde la esperanza de Dios. Porque Él no hizo una creación pensando en mis problemas cotidianos. Dios no hizo toda la creación pensando en que yo tenía problemas y necesitaba tener una esperanza para solucionar mi problemita. No, ese no era. Dios no creó todas las cosas y el universo pensando en eso. Dios creó todas las cosas pensando en la esperanza de Dios, ¿sí? Que es mucho más grande. Amén. Y entonces aquí en Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8 está muy bueno, después en la semana lo leen, lo repasan, ¿sí? Lo vuelven a leer 2 o 3 veces, día por medio le dan una leída, y pareciera como que el apóstol Pablo empieza con un tema y como que después se pasa al tema de la esperanza, y uno cuando lee el capítulo, como no nos alcanza a entender el tema de la esperanza en la cabeza, uno dice, ¿qué pasó con el capítulo que venía hablando del Espíritu y siguió por la esperanza? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cambió de tema? No cambió de tema. El problema es que nosotros no lo alcanzamos a comprender. Ese es el problema nuestro.
¿Sí? Entonces viene diciendo Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. O sea que también dice, muchas condenaciones hay para los que no están en Cristo Jesús. Al mismo tiempo. Amén. En otra versión le agregaron algo a los sacerdotes que en esta versión, cuando tradujeron del original, no está. El verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley que ya estaba desde antes, ¿sí? Desde antes de la ley de Moisés. O mejor dicho, desde antes de la primera ley de cuando Dios crea a Adán y Eva. Ya desde ahí Dios puso una ley para los hombres. Desde el principio nomás, desde la creación de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo podés comer, de ese árbol no. O sea que ya había una ley. ¿Sí? Desde el principio ya había una ley. ¿No es cierto? Entonces la ley siempre estuvo. La ley del Espíritu de vida en Cristo y la otra ley que nos lleva a tener una voluntad para cumplirla. ¿Me entienden? Entonces, muy bien. El Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley, ¿ven? Te libertó de la otra ley. Esta ley de Cristo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me libertó de la otra ley, de la ley terrenal. La ley del celestial, la ley eterna, me libertó de la ley terrenal, de la ley temporal, de la ley del cuerpo, de la mente, de la obligación que se me impone en la mente. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre estamos con ley. ¿Sí? Y somos muy fáciles de encajonarnos en lo legal. ¿Sí? Y enseguida hacemos leyes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Pecado y muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, la ley temporal a causa de la carne era impotente, Dios habiendo enviado de sí mismo, ¿de dónde envió? De sí mismo. ¿Sí? Dios envió de sí mismo. No es gracias a que me arrepentí, es que Dios envió de sí mismo la solución y nos arrastró por amor. ¿A quién envió? Al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado condenó el pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Bien. Acá sale una ventana que no vamos a hablar, es para todo otro tema, que es que de sí mismo al Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado, y aquí entonces abriríamos una ventana y nos meteríamos en la encarnación de Jesucristo. Pero es un tema apasionante que no lo vamos a tocar ahora, que Dios mismo se hizo hombre, se vino en un cuerpito de bebé y habitó en una limitación, ¿sí? Como estamos nosotros, ¿sí? ¿Qué les parece? Es tremendo el tema
Pero no nos vamos a meter en ese tema porque estoy tocando otro tema que viene hablando también en este capítulo, ¿sí? Verso 6, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Amén. 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. ¿Cuál es la diferencia de los que son hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios? Tener el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu de Cristo. Esa es toda la diferencia, tremenda diferencia. ¿Sí? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Sí? Y lo vuelve a decir, lo vuelve a reafirmar. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu Santo del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros, en vosotros. Así que Cristo vive a través del Espíritu que nos levantó de los muertos. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son vida y vida en abundancia. Cristo Jesús es vida y vida en abundancia. La única forma de salir de la muerte es tener de su Espíritu para vivir en lo eterno. Los que no tienen el Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, que no son uno con Él, entonces están muertos. ¿Por qué? Porque la manifestación de la muerte en un cuerpo físico es la separación. ¿Sí? Cuando un cuerpo está agonizando, un cuerpo físico de una persona, ¿sí? Y de pronto se detuvo el corazón, sucede algo que se separa el alma, se separa la vida, se separa el espíritu de esa persona y queda el cuerpo sin vida solo. Queda una masa de carne sola. ¿Ven? Eso es muerte. Inmediatamente los médicos hacen un certificado de defunción. ¿Me explico? La sangre deja de correr, el corazón dejó de latir, el alma y el espíritu abandonan ese cuerpo, separación. Entonces, este es el tema de la muerte espiritual. Cuando estamos separados del Espíritu de Cristo. Eso es muerte. ¿Entienden? ¿Estamos entendiendo? Bueno, luego, bajamos un poquito más abajo, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Volvemos a leerlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Nosotros, digan. Nosotros. Eso. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, soy hijo de Dios. Amén. Muy bien, y sigue diciendo, porque no recibís un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Desde el Espíritu clamamos Papito mío, Padre mío, Dios mío, ¿sí? El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu y aquí se la ve de espíritu a espíritu. Entonces desde mi interior brota algo que es diferente al que no tiene el Espíritu de Dios. Porque es desde su espíritu a mi espíritu y de ahí se produce la salvación. De ahí viene la conexión a la vida eterna en Cristo Jesús. De su espíritu a mi espíritu. Y de ahí se lo dice al alma y la alma se somete bajo el espíritu y allí aparecen los hijos de Dios. Y si hijos también,
herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Muy bien, este es el tema central, pero luego mire que sigue diciendo: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación, de toda la creación, espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Sí? Porque la creación, verso 20, porque la creación fue sujeta a la frustración, o en otra versión dice, fue sujetada a vanidad. ¿Y qué verso está? Verso 20, 8:20, Romanos 8:20. Pues sometida a tengo también frustraciones. A frustración, sometida a frustración o sometida a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza, pero fue sometida a frustración o a vanidad por culpa del pecado. La pobre creación también fue sujetada a vanidad. Vanidad, esta frustración o esta vanidad viene de vano, y vano está hablando de no dar fruto. Vano es estéril, ¿sí? Entonces fue sujetada a algo que no va a producir lo que tiene que producir, que es la vida del Espíritu, la vida de Cristo, la eternidad. Por eso fue sujetada a frustración, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a la higuera: nunca más nadie coma de ti, ¿qué le pasó a la higuera? Se secó. ¿Por qué se secó la higuera? Porque la higuera está para producir frutos, y inclusive da 2 veces higo y da brevas. Justo fue Jesús cuando no había ni higo ni breva, y le dije: no encuentro fruto de ti, nunca más nadie coma de ti. La higuera dijo: ¿qué hago ahora si no puedo dar frutos? Si para eso existo, para eso crezco, para eso tengo savia, ciclos, flor. Estoy hecha para producir. Si no puedo producir, estoy sujeta a vanidad. Estoy estéril, estoy muerta. Estoy muerto. Y eso es una vida vana, ¿sí? La vanidad de la vida. En Eclesiastés vamos a encontrar muchas veces esta expresión de Salomón que dice que todo debajo del sol es vanidad. Haga lo que haga, todo debajo del sol, aquí en la tierra, es vanidad. Y trabajar y llegar tarde y producir un montón, pero a lo último es vanidad. Y todo mi esfuerzo es vanidad. ¿Por qué? Porque solamente está logrando hacer algo terrenal o temporal y no está logrando nada eterno. Con razón es vanidad. ¿Para qué vivimos? Vivimos para lo eterno, y de pronto nos encontramos corriendo, afanados solamente por vanidad, solamente por temporal. ¡Wow! Tenía razón Salomón. Entonces fue sujeta a vanidad, la frustración, dice, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó. Dios la sujetó, pero en esperanza. La creación misma, dice, será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ven? Porque dice, sabemos que toda la creación gime a una y sufre, ¿sí? La tierra, los árboles, la creación de Dios sufre, las aguas, los mares, con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, dice, ansiosamente la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque es temporal, es terrenal.
Entonces pasa de hablar en el Espíritu de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a decir que estamos sujetos por parte de Dios a una esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos ansiosamente. 26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, por cuanto no sabemos qué orar como conviene, ¿sí? Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a Dios. El Espíritu Santo va intercediendo, ¿sí? Jesucristo también intercede ante el Padre por nosotros, para que aparezca esta esperanza de vivir en lo eterno y dejar de estar con esta esperanza terrenal, momentánea, temporal, que caduca, que es infructuosa, que es de vanidad. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1, verso 16. Efesios, o desde el 15, porque no se escribió con versículos y capítulos. La Biblia se escribió, en este caso Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita por revelación, porque el apóstol Pablo tuvo una experiencia maravillosa donde ascendió hasta el tercer cielo y se le mostraron cosas de parte de Dios celestiales, eternas, y muchas de ellas no se le permitió escribirla, pero sí ese tremendo choque espiritual que tuvo hizo que él pudiera ver y cambiar muchas cosas. Y entonces tenemos esta carta de Efesios que es tan poderosa, que no solamente fue para los de Efesios, sino que fue una carta de revelación para la iglesia. ¿Sí? De hecho, posiblemente esta carta se le envió a varias de las iglesias y en el momento de dársela muchas veces le ponían que era para el lugar donde estaban llegando. ¿Sí? Bien, me fui de tema. Dice entonces Efesios 1:15. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé, que lo que les va a dar, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Efesios 1, primer capítulo 1, vamos ahora en el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Jesús, cuando oraba en San Juan 17, decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esto es de lo que se trata la vida aquí y hasta el resto de la eternidad, conocerlo, porque es un Dios tan infinito, tan grande, que no vamos a terminar de conocerlo. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. Necesitamos que se nos revele cuál es la esperanza, la revelación de cuál es la esperanza, amén, de su llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la riqueza, ¿sí?, del llamamiento, la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos conforme a la energía de su poder, ¿sí? De su poderosa fuerza, o sea, que nos va, ¿cómo lo dice en la otra versión, Reina Valera, el 19? Con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación de su fuerza, conforme a la energía de su poderosa fuerza que me va empoderando, energizando desde lo espiritual. Bien, entonces, aquí aparece la palabra esperanza. El Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Dos cosas que necesitan ser reveladas, que no son conceptos, que no son cosas estudiadas, que a veces le podemos hacer decir cosas a la Biblia con los versículos, ¿sí? Yo tengo una idea y agarro versículos que me coincidan con esa idea y le hago decir cualquier cosa a la Biblia. No, tiene que ser revelación del Espíritu. Y cuando encontrás algo que te están diciendo por ahí, con versículos bíblicos te lo dicen, pero no te revela el Espíritu que es así. ¿Me explico? Por eso es muy importante el discernimiento espiritual. Por eso es que el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y nos hace sentir desde una revelación la luz, la vida de Jesús. No son escrituras, algo mucho más grande que escrituras de un libro hecho con tinta. Por eso, perdón que voy a decir eso, tenemos que alimentar la vida espiritual para que Dios nos dé más, como dice, sabiduría, entendimiento. Bien. Porque eso viene a través de lo espiritual. Exacto. Sea oración, sea palabra, debemos comunión, perdón, bueno, hay muchas cosas. Muy bien. Especialmente comunión con Él. Exacto. Muy bien, entonces, de esta manera va a ser revelada de parte del Espíritu, ¿sí? Y llevar esa vida de paz, ¿sí? Y hay dones en nosotros, y esos dones tenemos que activarlos a través de pedir a Dios. Muy bien. Pero hay que tener cuidado con los dones, porque hay una iglesia que trabajaban con los dones y no conocían a Dios, ¿sí? En una época, en el año 90, todos nuestros retiros decían, para que puedas conocer tu propósito en la tierra. Y bueno, para eso está el discernimiento de espíritu, para discernir lo que viene del espíritu y lo que viene de la carne. Muy bien. Entonces parecía que toda la vida era conocer nuestro propósito. Y a veces la gente, conociendo el propósito de su don, su talento, igual se perdía. Entonces hay que entender cuál es la esperanza de parte de Dios a la que estamos siendo metidos. Y cuál es la herencia, la primera herencia, la más importante, ya lo decía Romanos 8, es ser llamados hijos de Dios. Pero hay una diferencia, digamos, hay hijos, pero el hijo tiene que tener en el registro civil se le da un certificado, ¿sí? Primero le dan un certificado de nacido vivo y luego ese certificadito de nacido vivo que lo tiene la mamá y apenas nace el bebé en el hospital, va al registro civil, hace un trámite y tiene un DNI, un número de identificación para el resto de su vida, donde tiene una legalidad, tiene algo escrito, con una legalidad. ¿Cómo se llama eso, Dápimo, que es? Identidad. Identidad. Entonces tenemos un número con un nombre y tenemos una identidad. Bien, también en lo espiritual hay una identidad que es la principal herencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener. Si vamos a ir a Lucas
capítulo 15, una parábola muy conocida, Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Aquí en esta versión dice los dos hijos. Los dos hijos, o la parábola del hijo pródigo en la versión de Reina Valera. Que el Espíritu Santo puede revelarnos la esperanza de Él y la herencia. ¿Sabe por qué es importante la identidad por escrito? ¿Qué le decía cuando Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto a ser tentado? Y Satanás le decía, si eres hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan porque tenés mucho hambre. ¿Y qué respondía Satanás? ¿Qué respondía Jesús? Sí, pero primero ¿qué decía? Vete, Satanás, escrito está. Satanás, yo tengo una identidad que está escrito. ¿Sí? Venía con una autoridad de hijo que no le tenía que decir, bueno, si vos no crees que soy hijo, podía hacer las piedras en pan tranquilamente, Jesús. Pero él no necesitaba obedecer al diablo. ¿Sí? Tenía el poder para hacer las piedras en pan, pero no tenía por qué obedecerle a Satanás, ni tampoco andar demostrándole, decir, pará, y acá está el documento, ya está, ¿qué tenés que? ¿Tenés alguna duda? Acá está el documento. Vete, Satanás, porque está escrito, y mi padre se tomó el trabajo de dejarlo escrito, y todo el Antiguo Testamento testifica la identidad mía. Terrible, ¿no? ¿Me explico? Amén. Gracias, Señor. Lucas, entonces, el doctor Lucas se tomó el trabajo de escribir el Evangelio y también de escribir Hechos de los Apóstoles de una forma muy del Espíritu, ¿sí? Y también de una forma primero con el Señor Jesús y después con el apóstol Pablo. Así que el doctor Lucas logró un entendimiento muy grande. Muy bien. Dice 11, Lucas 15:11. También dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda, en otra versión dice de la herencia, que me corresponde. Y él repartió el sustento, y él les repartió el sustento. La herencia se lo dio a los 2. Al que se fue y se guardó al que se fue y se gastó la herencia, y al que se quedó y se guardó la herencia, pero no la malgastó ni la gastó, pero tampoco conocía a Dios. La herencia es sinónimo del dame mi vida. Es sinónimo de decir dame mi vida. Yo quiero desde ahora hacer con mi vida lo que se me da la gana. ¿Me entienden? No solamente el sustento, sino decir dame la libertad y yo me retiro. O sea, por eso es que después dijo el padre, ha vuelto mi hijo que estaba muerto y ahora vive. ¿Por qué? Porque la herencia que había pedido no era solamente un poco de plata, era ahora yo con mi vida hago lo que yo quiero. Vivir a su manera, vivir a su manera. Vivir a nuestra manera. Vivir a nuestra propia manera como se nos da la gana. Eso es lo que estaba pidiendo el hijo. Y de hecho los 2 lo recibieron. De hecho, Jesús está contando prácticamente un problema desde Adán. Porque Dios desde Adán dijo, bueno chicos, acá está todo, lo único que tienen que hacer es no comer de ese árbol. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Dijeron, perdón,
yo voy a hacer lo que yo quiera, puede ser, como del fruto, me separo de Dios, murieron a lo espiritual y estuvieron muertos y ahora tenemos vida por medio de Jesucristo. El primero en pedir la herencia fue Adán y Eva. Tremendo. Tremendo, ¿ah? Y es lo que nos sucede muchas veces. Y parece que muchas veces como que en algunas situaciones de orgullo mía, parece que yo de vez en cuando le estoy pidiendo al Señor de vuelta la herencia y voy a lo que quiero. Y después tengo que decir, perdón, Señor, perdón. De vuelta estoy como el hijo pródigo. Qué vergüenza, ¿no? Muy bien. La herencia se la Dios y se la pide, ¿sí? Claro, pero está como... Si que fuera separado del Señor a la tierra, para volver, pero Claro, si no recibís al Señor, si no crees, si no le recibís, no podés ser llamado hijo de Dios. Sí, sí, por supuesto que hay todo un protocolo, ¿sí? Pero a veces el protocolo no lleva un pedido tan formal, sino que el hecho de hacer algo en contra de su voluntad ya está pidiendo la herencia. la cosa no nos pide nada a cambio. Claro. No tenemos nada a cambio tampoco para ofrecer ni para dar. Y si estábamos muertos, tampoco tenemos mucho para dar. ¿Sí? Creo que seríamos ser buenos administradores de lo que Dios. Muy bien. Escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerlo. Muy bien. ¿Cómo decía Rosy? Buenos administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas también. Sería. Sí, por supuesto que sí. Pasa que por ahí, como teoría está buenísimo, pero por ahí, aún siendo buen administrador, por ahí, viste, hacer cosas que... Claro, por eso como el hijo Claro. se les dio a los dos iguales. Claro. Nada más que hubo, desde la parte de uno, más Seguro. administrado. Exacto. Muy Y bien. también la vida espiritual de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, acá surge también el tema de la esperanza, que no lo dice con las palabras, pero también de parte del Padre está dando, sí, pero con esperanza, está dando, no le da parte de la hacienda, le da como para sostén, pero hay una parte que es esperanza, que está incluida también. O sea, miren, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos al verso 20, si total nosotros conocemos del 17. Entonces volviendo en sí, dijo el hijo pródigo que se llevó la herencia, se fue lejos, se la gastó, qué sé yo, de toda clase de gastos. Y entonces dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio y corriendo. Nosotros cuando hacemos cosas que no están dentro de la esperanza o dentro de la eternidad, por ahí nos transformamos en jornaleros o queremos transformarnos en jornaleros, aunque el hijo sigue siendo hijo siempre. Y el padre, como ve al hijo, lo ve como hijo siempre. Haga lo que haga, el hijo es hijo y el padre es padre. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre el hijo que está muerto y el hijo que está vivo. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Entonces de pronto nos viene como una justificación de decirle, bueno, Señor, yo pequé, pero bueno, tomame como un jornalero, no me tome como hijo, ya me gasté todo. Y el Señor, el Papá Dios, que es abundante, que es proveedor, que es infinitamente grande, ¿qué dice? ¿No es cierto?
Ni lo escucha el hijo, se va corriendo, lo abraza, lo besa, dice, volviste a la vida, viniste de nuevo, wow, hay fiesta en los cielos, Gloria a Dios. porque alguien se arrepintió y volvió. Entonces del 22, pero el padre dijo a sus esclavos, pronto sacad el mejor vestido y vestirlo, vestiduras, ¿sí? Somos vestidos, ¿sí? Con la sangre de Cristo, somos vestidos con la luz de Jesús, somos vestidos con las ropas blancas de la iglesia, ¿sí? Ataviada de ropa de lino fino, que son las buenas obras en Cristo Jesús que hacemos. Sacar el mejor vestido y vestirlo, ponerle un anillo en su mano y sandalia en sus pies. Dos cosas. Anillos de compromiso, de volver a hacer un pacto con el Señor, no un pacto que yo pueda hacer con Él, sino que Él hace conmigo, que Él me bendice con Jesucristo, Él me da la vida eterna, por solo yo volver solamente, nada más. Y sandalias, cuando Jesús, antes de partir la última cena que hizo, le lavó los pies. ¿Para qué? Para llevar y calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Ir por todo, porque ese es el trabajo prácticamente más grande que hay de la iglesia, llevar el Evangelio. Entonces, cuando Pedro dice, no me laves tú los pies, Señor, qué vergüenza, los tengo todos llenos de tierra, sucios, y mirá, vine por la calle de tierra, ahí tengo los pies como terrenos, y dice Jesús, no importa, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte en los cielos. Y entonces Pedro dice, bueno, bañame, lavame todo el cuerpo, de un extremo al otro. No, pará, Pedro, si con que los pies, yo necesito ponerte en la sandalia para que lleves mi evangelio, pero todo el resto lo hago yo, no tengas problema, no te voy a bañar completo. ¿Me explico? Qué tremendo lo que estaba sucediendo. Entonces, anillo de compromiso de parte de Dios hacia nosotros. Un anillo significa algo que no tiene fin, ¿sí? No tiene principio ni fin, es una sola pieza redonda. Y si no tiene fin, ¿qué representa? Lo eterno. Cristo también, por supuesto. Representa lo eterno. Si no tiene fin, representa lo eterno. ¿Me explico lo que digo? El compromiso. Volvimos a tener la esperanza eterna de parte de Dios. Amén. Volvimos a entonces, y luego dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado. Comenzaron a regocijarse. Amén. ¿Cuál es la herencia entonces que había perdido? Su propia vida, la tomó, pero la perdió del Padre, fue separado. Cuando vuelve de vuelta a estar unido al Padre, en lo espiritual, en el anillo de compromiso de la salvación de Jesucristo, ¿sí? Con las sandalias de la proclama del Evangelio, con las vestiduras blancas de lino fino resplandeciente, bañado con las aguas de la palabra, ¿sí? Está listo entonces, ¡wow! Vuelve a tener identidad, de jornalero no, de hijo. Identidad. Hay esperanza. Tenemos identidad en Jesucristo. De jornalero no, de hijos. De hijos. El jornalero no tiene un anillo, ¿sí? El jornalero no usa vestiduras blancas resplandecientes. El jornalero no se lava con las aguas limpias de la palabra. Amén. ¡Wow! ¿Cómo no tener identidad? ¿Cómo no haber esperanza? ¿Cómo no va a haber esperanza, no? ¿Cómo no va a haber identidad en Cristo? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, serán llamados hijos de Dios. A todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. A todos los que son
copartícipes de la herencia de Cristo, dice aquí en Efesios, que lo leemos recién, herederos de parte de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Tu nombre está inscrito en el libro de los cielos, que es en Cristo mismo. Está escrito tu nombre porque tú estás metido en Cristo. Así que tu nombre aparece en las venas de Jesús. Amén. Eso significa estar anotado en el libro de los cielos, porque el libro se llama Jesucristo, donde están todas las cosas, donde Él es el alfa y el omega, donde todo lo que fue creado subsiste y permanece en Cristo Jesús. Amén. Porque todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y entonces todo esto está en Cristo Jesús. Amén. No es que haya un libro grandote en los cielos donde dice, Pedro, a ver si está tu nombre como lo hacen en las películas. No, es en Cristo Jesús y es automático, es como la tecnología, es como el internet ¿sí? ¿Cómo se llama el internet de la casa? Claro. Es como tener Wi-Fi. Si estás en Cristo, estás anotado en Él y automáticamente el libro de la vida, que es Cristo Jesús, es la vida misma, allí aparece tu nombre. Amén. ¡Wow! Cuántas cosas que eran figura y sombra de Cristo y las seguimos tomando como figura, pero ahora nos estamos dando cuenta que era Cristo mismo. Era Cristo mismo. Las calles de oro es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. ¿Y de oro por qué? Porque el oro es el material que más conduce la corriente. Entonces es el material, no solo el más caro, no sé si es el más caro, pero por lo menos es el que más conduce la corriente. Entonces necesitamos tener una comunión perfecta con el Padre, amén, por medio del Espíritu Santo. Jesucristo son las calles de oro que necesitamos para llegar al Padre, amén. Estamos en Cristo Jesús. Estamos con identidad. Esta es parte de la herencia que hay que tener. Entonces, se nos revela, como dice en Efesios, la esperanza a la que hemos sido llamados y la herencia de los santos, ¿sí? La herencia de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Se nos tiene que revelar. El primer punto importantísimo de la herencia es ser hijos de Dios legítimos, con identidad de hijo, escritos en el libro de la vida que se llama Jesucristo, amén. Entonces no importa si te va bien o te va mal, porque eso es pasajero, es temporal. Muchos han cortado esa pequeña esperanza de que sí, si estoy en el Señor tenés que ser próspero, y no sé, los discípulos perdieron todo y hasta su propia vida perdieron. Y sin embargo estaban gozosos, hasta gozosos de sufrir y padecer por el Señor, gozosos de ser muertos antes de que les llegue la hora, algunos con guillotina en la cabeza, como el apóstol Pablo, ¿sí? Otros despedazados, otros crucificados. No murieron prósperos, enriquecidos y llenos de vida y de salud, no. Eso es una mezcla del jornalero con lo terrenal. No tiene nada que ver con los hijos de Dios. No quiere decir que Dios no sea nuestro proveedor abundante. Dios es nuestro proveedor. Amén. Nuestro papito amoroso. Pero vendrán tiempos muy difíciles para la iglesia de la tierra. Amén. Donde la fe va a ser probada. Y para eso hay que padecer muchas veces persecución, muchas veces cosas, ¿sí? Para que tu fe sea probada. Pero nuestra esperanza y nuestra identidad sigue intacta. Sigue intacta. Amén. Aún en medio de los sufrimientos. Aún en medio de enfermedades. Amén. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y las cosas que ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Jesucristo es la esperanza de gloria. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Podemos pasar persecuciones, podemos pasar problemas, podemos pasar por cosas, sí, pero tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Hay una canción muy linda que cantamos. Tengo identidad, soy su hijo, ¿sí? Y esto, si padeces o hay problemas, nunca vas a perder la identidad de hijo. Amén. Estamos en victoria, estamos en gracia de Dios. Estamos sentados junto a Él en los cielos. Amén. Gracias, Señor.